Continuamos la sesión y ahora va a intervenir la profesora Hermitas Penas Varela. No es fácil, o es facilísimo, para mí presentar a Hermitas, compañera, amiga y coautora desde hace muchos años, pero, en fin, eso son cosas privadas que no tiene por qué compartir el público. Presentaré objetivamente a la profesora Penas Varela, catedrática, profesora ad honorem de la Universidad de Santiago, que, aparte de sus inicios más larrianos y románticos, pronto entró en la obra de doña Emilia, en la que es una de las más reconocidas especialistas. Baste solo mencionar, y todos las hemos manejado y las continuamos manejando, sus ediciones de Los Pazos de Ulloa, La Madre Naturaleza, Insolación, Morriña, el epistolario que antes mencioné de doña Emilia y don Benito, su libro Clarín Crítico de Emilia Pardo Bazán, los volúmenes que hemos compartido como coeditores de congresos y simposios, etcétera, y decenas de artículos sobre doña Emilia, en quien, insisto, es una reconocida autoridad. Hoy nos viene con una ponencia para mí sorprendente desde su enunciado y que estoy deseando conocer las correspondencias, las semejanzas en la teoría del cuento entre Emilia Pardo Bazán y Edith Wharton. Buenos días y muchas gracias. Vaya por delante, desde luego, mi agradecimiento a la organización del Congreso, por supuesto a José Manuel González Arrán, que, como bien decía, somos compañeros y amigos desde hace muchos años. Mi ponencia se llama Afinidades electivas, la teoría del cuento en Emilia Pardo Bazán y Edith Wharton. Si el principio del título de mi exposición recoge el de una de las novelas de Goethe, es porque, aunque existe una diferencia de 11 años de edad entre la escritora coruñesa y la neoyorquina, nacida respectivamente en 1851 y 1862, lo cierto es que entre ambas se perciben un conjunto de concomitancias. Tanto una como otra son autoras de temprana vocación literaria, de éxito en su momento, y creadoras no solo de un puñado de novelas y cuentos, sino de libros de viajes, artículos periodísticos, poesía, teatro y trabajos de crítica literaria, además de traducciones. Es decir, asediaron todos los géneros literarios. A estas semejanzas habría que añadir su cosmopolitismo, el conocimiento de otros idiomas y el cultivo de relaciones sociales con destacados representantes de la cultura en general y de la literatura en particular. Emilia Pardo Bazán trató a Castelar, Giner de los Ríos, Menéndez Pelayo, Valera, Galdós, Oller y Charles Unamuno por carta a Clarín y además a los naturalistas franceses. Y Edith Wharton fue amiga de Theodore Roosevelt, de Percy Labo, Paul Bourget, Henry James, Scott Fitzgerald, Cocteau y Hemingway. Además, doña Emilia fue la primera mujer nombrada catedrática en la Universidad Española, nombramiento sin oposición, desde luego. Y Miss Edith fue la primera doctora en letras de la Universidad de Yale. Y aunque Pardo Bazán injustamente nunca consiguiese ingresar en la Real Academia Española, Wharton sí llegó a ser miembro de la Academia Americana de Artes y Letras y recibió el premio Pulitzer en 1921 por su conocida novela La Edad de la Inocencia, y fue la primera mujer a que se le concedió ese prestigioso premio. Si bien el número de relatos cortos impresos es muy desigual entre ambas escritoras, sobrepasando los 600 los de la autora de Los Pazos de Ulloa y no llegando a los 90, exactamente 86 los de la creadora de La Edad de la Inocencia, las dos acostumbraron a reunirlos en colecciones y publicarlos como libro. Emilia Pardo Bazán desde 1885 a 1922 con los títulos de La Dama Joven, Cuentos escogidos, Cuentos de Maridera, Cuentos nuevos, Arco Iris, etc. Por su parte, las colecciones de Edith Wharton vieron la luz desde 1989 hasta 1936. La mayor inclinación, Momentos cruciales, La ciudad del hombre, El eremita y la mujer salvaje, Cuentos de hombres sin fantasmas,
etcétera. Quiero hacer un inciso, y es que, aunque evidentemente son mucho menos numerosos los cuentos de Dick Barton que los de Pardo Bazán, hay que decir que los de la autora norteamericana son, en general, bastante más extensos. Sigo. Pero además de escribir los cuentos, lo cierto es que las propias autoras, la española y la norteamericana, reflexionaron en el ámbito de la teoría literaria sobre el género narrativo del cuento, el cual conocían bien por haberle dedicado en la praxis literaria numerosas páginas, y lo que puede sorprender es la modernidad de sus apreciaciones, coincidentes con especialistas y narratólogos actuales. Doña Emilia la recogió en el prólogo a La dama joven, de 1885, y en el prefacio a Cuentos de amor, de 1888. Pasado el tiempo, en 1914, las precisaría más en el capítulo 6 del volumen 3 de la literatura francesa moderna dedicado al naturalismo, donde varios epígrafes resultan de interés, sobre todo características propias del cuento en que se distingue de la novela y el cuentista y el novelista. Eddie Wharton, por su parte, expuso sus meditaciones en contar un cuento, publicado en la revista Scribner's Magazine, junto a otros artículos en general, construir una novela, personaje y situación a la novela, y Marcel Proust, entre diciembre de 1924 y octubre de 1925, recogidos en el libro a finales de este año con el título de The Writing of Fiction. No obstante, las dos escritoras usan indistintamente para denominar el género objeto de su interés una terminología tan variada e imprecisa como Ángeles Ezama encuentran los autores de la Restauración española. Ambas escritoras se refieren al cuento literario, pero utilizan tanto la palabra cuento como relato, relato corto, historia corta, narración breve, relato breve, novelita, nouvelle, short story o conte. Ni Emilia Pardo Bazán ni Eddie Wharton llegan stricto sensu a proponer una poética del género cuento, pero de sus reflexiones y sobre todo de la comparación que hacen con la novela sí podría inferirse. Con esas indagaciones siguen una tradición entre los cuentistas iniciada con gran influencia por Edgar Allan Poe, el pionero de la teoría del cuento, según Reich. Ambas autoras parecen tener presente que el cuento, a pesar de su libertad de contenido, mantiene unas normas, lo cual ya postulaba Matthews en 1884, al afirmar es una de las pocas formas literarias definida de manera nítida, idea sostenida por críticos y teóricos actuales como Vaquero Goyanes, que habla de preciso género literario. Beltrán Almería, que afirma que está perfectamente dotado de un cano o leyes canónicas, y Pozuelo y Bancos, que se refiere a su estabilidad genérica frente a la desestabilización de la novela señalada por Bakhtin. Ya Castaño ponía sobre aviso acerca de los problemas que planteaba caracterizar con precisión y nitidez inconfundible esta engañosa especie. No obstante, Pardo Bazán y Wharton lo intentan en sus interesantes reflexiones. Tanto una como otra dan primacía a la forma sobre el contenido. La escritora gallega, en el prefacio a Cuentos de amor, declara que el argumento no tiene por qué ser original o nunca abordado, pues como comenta Cristina Patiño Eirín, el tema puede ser del dominio común sin que por ello suponga que el autor incurre en plagio alguno. Así, dice Pardo Bazán, el cuentista le basta la propiedad de la forma, de que sabe revestir el cuento más resobado, trillado y vulgar. Esa forma ha de ser doblemente artística, en relación con el tratamiento del contenido, siempre más trabada, más consignada que la novela, y en relación con el estilo. Precisamente a este se referirá Pardo Bazán en el prólogo de 1885 a La dama joven. En él declara que es un asunto que me da en pensar a veces. Como no le convence un estilo ni helado y repujado, un estilo correcto, terso e intachable, pero tampoco lo contrario, el desdeño por el primor artístico, aquellando en cierta flojedad y perezoso desaliño, defiende doña Emilia un método mixto, lo dice así, de origen cervantino, lo que se traduce en el Quijote en la alternancia de trozos de prosa acicalada, culta y entonces y ahora, con los que presentan las voces de los humildes personajes, rústicas y sueces razones de fregonas, arrieros y villanos. Esta alternancia viene provocada, según la autora, por el sometimiento del estilo a las criaturas literarias. Cuando el autor habla por cuenta propia, bien está que se muestre elegante, elocuente y, si cabe, perfecto, pero cuando haga hablar a sus personajes o analice su función cerebral y traduzca sus pensamientos, respete la forma en que se producen y no enmiende la plana a la vida.
En 1914, al opinar del estilo, aspecto sobre el que no se pronuncia Eddie Wharton, cree que el cuento no se trata de tildamiento y galanura, sino de economía, de adecuación y poder sugeridor de los vocablos de capacidad para impactar al lector. Estas son sus palabras: su concisión enérgica, su propiedad y valentía, el dar a cada palabra su valor propio y en un rasgo evocar los aspectos de la realidad o herir la sensibilidad en lo vivo. Estas reflexiones son en efecto muy cercanas a las que los teóricos actuales sostienen sobre el género en cuanto a los requisitos propios de su discurso. Por ejemplo, Carlos Pacheco habla de la frase breve, la sugerencia, el significar cosas sin expresarlas, debe mostrar, no decir demasiado ni explicar. Su sintaxis está constreñida por estructuras oracionales muy concretas y directas, con muy poco o ningún escarceo retórico. Eddie Wharton, para quien el sentido de la forma supone la condición indispensable de la expresión artística, la define así: es el orden en el tiempo e importancia en que se organizan los acontecimientos narrados. Y en su autobiografía, Una mirada hacia atrás, de 1934, escribe: todo relato breve contiene en su seno el germen de su forma y dimensiones particulares, que ab ovo es la única norma del artista. Por lo que se refiere al contenido, en 1898 doña Emilia defiende que el cuento goza de una total libertad temática, pues el argumento puede basarse en hechos reales o no, procedimientos, dice, igualmente lícitos, como también lo es el refundir asuntos ya tratados o el buscarlos en la tradición y la sabiduría popular o folclore. De ello deduce que, por lo que al asunto se refiere, no hay género más amplio y libre que el cuento. De modo que los más insignes autores explotan todas las canteras y filones, empezando por el de su propia fantasía y siguiendo por los variadísimos que le ofrecen las literaturas antiguas y modernas, escritas y orales. Pardo Condazán, al contrario de Galdós, no cree que un cuento puede ampliarse para formar una novela tal como afirman cuentistas. No se trata, porque es nocivo para la literatura, de transformar en la novela lo que debiera ser cuento y por el socorrido sistema del relleno, de entretejer episodios y personajes que igual fuera suprimir, llegar a las 300 de ritual, a las 300 cuartillas. Doña Emilia es muy clara. Siempre se trasluce la inadaptación a un género por hábil que sea la manera de adaptarse. Considera, además, y redunda también en el daño de las letras, que un escritor que tiene condiciones para tornear o forjar un cuento necesite dislocar, consagrándose a estirar su concepción hasta las dimensiones predeterminadas. Si el cuento conviene más a su naturaleza, ¿cuánto debe escribir? Algo parecido había declarado Matthews como esta frase: un cuento no puede ser concebido como parte de ella, ni puede expandirse y elaborarse para llegar a ser una novela. Un buen cuento no es ni la sinopsis ni un episodio de una novela. Una novela de reducido tamaño o una novela abreviada resultará una novela corta, nunca un buen cuento. También Vaquero Goyenos es de la misma opinión. El cuento que equivalga a novela, en síntesis, es un producto monstruo. Nada tiene de elogioso el decir de un cuento que puede convertirse en una novela mediante un simple proceso de ampliación, de estiramiento. Si de una narración breve sacamos la impresión de que allí hay en potencia una gran novela, es muy probable que estemos ante un mal cuento, ante una novela frustrada. Eddie Wharton, aunque aboga por la flexibilidad, subraya que existen relatos cortos cuyo asunto podría haberse ampliado y constituir una novela, pero a pesar de ello son historias cortas, paradigmáticas y no novelas atrofiadas. Es decir, el tema se supedita a su tratamiento. Es más, el que el primero se adapte o se exprese mejor en una novela que en un cuento no tiene que ver con que la acción sea más o menos intensa. Con el número, dice, de eso que podríamos llamar incidentes o sucesos externos que se encuentran en la trama. Incluso declara que hay novelas de acción que podrían calificarse de relatos breves sin perder ninguno de los rasgos que las caracterizan. Una cuestión controvertida que viene de Poe es la consideración o no de la extensión reducida como rasgo pertinente de la poética del género cuento. El autor bostoniano aborda su conocida teoría del efecto en una conferencia dedicada al análisis de su poema El Cuervo, en la que señala la relación intrínseca entre la impresión producida en el lector y la brevedad del texto. En toda obra literaria se impone un límite preciso en lo que concierne a su extensión, el límite de una sola sesión de lectura.
La brevedad debe hallarse en razón directa de la intensidad del efecto buscado. Y estas son las razones que escribe para tal aseveración. Si una obra es demasiado larga para ser leída de una sola vez, preciso es resignarse a perder el importantísimo efecto que se deriva de la unidad de impresión. Precisamente porque el lector se distancia de ese efecto cuando la lectura se hace en 2 veces, al intervenir las actividades mundanas que interfieren destruyendo al punto toda totalidad. Pero el contenido doctrinario de Poe, más divulgado respecto al cuento, se encuentra en su reseña de 1842 a cuentos contados otra vez de Nathaniel Hawthorne. Defiende aquí que el efecto o impresión, exaltación del alma, excitación necesariamente efímera, permite ser provocada por el cuento en el ánimo del lector, al contrario que en la novela, porque la duración de la lectura es breve, lo que implica que el texto también lo sea. Esta preponderancia de la extensión ha sido contestada por numerosos críticos y teóricos que, sin negar la evidencia de que las dimensiones del cuento son menores que las de la novela, Matthews señalaba en 1884 que un verdadero cuento es algo distinto y algo más que un mero relato que es corto. Y Norman Friedman en 1958 afirmaba: la medida tiende a confundir y la extensión tiene que ver más con un síntoma que con una causa. Por su parte, Carlos Pacheco, que considera que la extensión no es per se lo que hace que una narración sea o deje de ser un cuento, menciona la necesaria brevedad relativa relacionada con otras características del género. Para Barrera Linares, esa brevedad es una condición de coherencia más que un fenómeno cuantitativo, en la que desembocan otros rasgos propios del cuento. Doña Emilia parece alinearse con estas ideas que vienen a proponer que la extensión, la brevedad del género, es un resultado de otros elementos de su poética. Así no basa la diferencia entre novela y relato breve, cuento o novela corta, en la medida del texto. No es cuestión de dimensiones, afirma, sino que centra la divergencia en una inevitable diversidad de procedimientos. Algo intrínseco, pues, a la estética cuentística. Y pone un ejemplo esclarecedor referente a las aventuras de Don Quijote en el texto cervantino y las novelitas intercaladas en él. Eddie Wharton explica al menos 2 razones por las que un tema expresará mejor en una novela que en un relato, las cuales implican que en ese tema más espacio para desarrollarse. Ambas cualidades de las que dice la autora fue maestro Tolstoy son el despliegue gradual de la vida interior de los personajes y la necesidad de provocar en la mente del lector esa sensación del transcurso del tiempo. Es decir, y en estrecha relación el desarrollo de la psicología de los entes de ficción y la duración amplia del tiempo de la historia percibida en el proceso receptor. La autora norteamericana reserva la reducción temporal para un cierto tipo de novelas, las que narran, dice ella, los acontecimientos externos y de las más diversa índole, los cuales pueden, sin perder la probabilidad, concentrarse, es decir, la verosimilitud, en unas cuantas horas. Sin embargo, en las novelas que no versan sobre acontecimientos externos, sino internos, propias de la vida psíquica de los personajes, protagonistas de un drama moral, el tiempo de la historia debe ser mucho más largo. El motivo está en que la lucha interior suele tener unas raíces muy profundas en el alma y tal vez originarse en un tiempo lejano. Y si lo que se pretende es explicarlo y justificarlo, dice Eddie Wharton, solo se puede llegar paso a paso al estallido repentino en que él culmina, es decir, al clímax de la novela. Por tanto, como puede observarse, el argumento o asunto elegido necesitará una mayor extensión por razones técnicas y estructurales. De modo que, como considera Eddie Wharton, si el tema es tan complejo y sus fases sucesivas tan interesantes como para justificar mayor elaboración, ese lazo de tiempo tiene que sugerirse y su forma de expresión adecuada será la novela. Por el contrario, para la escritora norteamericana, el intervalo temporal extenso no conviene al cuento, pues lo convertiría en un relato largo indebidamente comprimido. Y aunque el cuento no sea ajeno a la temática del drama moral, este drama solo aparecerá en el momento culminante. Y el incidente de que se trate, referente a la tensión íntima de los personajes, no hay que desarrollarlo a través de una amplia cronología. La técnica que propone la escritora neoyorquina no es solo utilizar un tiempo histórico breve, sino prolongar
y alterar su orden con la analepsis. Eddie Wharton habla de esta característica del tratamiento temporal del discurso, la única vía de la retrospección. Es la que le parece a ella con la que se puede constituir un buen relato. De Poe viene también el paralelismo establecido entre el cuento y la poesía lírica, al declarar que después del poema, en atención a la unidad de efecto e impresión, se pronunciaría sin vacilar por el cuento. Vaquero Goyenas también ve analogías entre poesía y cuento. La Concepción busca, súbita, como una iluminación, dice, la semejanza de sensaciones y sentimientos, y aprecia que el tono del cuento es próximo al del poema, por lo menos en lo que se atañe a las reacciones del lector. En la misma línea, Aguiar Silva observa que el cuento se aproxima muchas veces a la poesía. Tampoco a Pardo Bazán le pasaron desapercibidas estas similitudes, y en el prefacio a Cuentos de Amor de 1898 contempla este parentesco entre cuento y poema, pero desde otro ángulo, desde su origen en la mente del autor. Así afirma: noto particular analogía entre la concepción del cuento y la de la poesía lírica. Lo que explica acudiendo a la metáfora. Una y otra son rápidas, como un chispazo, y muy intensas. Como en la poesía, en el cuento, dice doña Emilia, saltan ideas con sus líneas y colores, como las estrofas en la mente del poeta lírico, que suele concebir de una vez el pensamiento y su forma métrica, lo que le lleva a concluir: cuanto original que no se concibe de súbito no cuaja nunca. Poe afirma reiteradamente que alcanzar el efecto es lo más importante y lo primero que debe procurar el autor. Así, un hábil cuentista no elabora en su imaginación los sucesos, sino que después de concebir cuidadosamente cierto efecto único y singular, inventará los incidentes combinándolos de la manera que mejor le ayude a lograr el efecto preconcebido. Pues bien, esa impresión debe aparecer desde el inicio del cuento y mantenerse en su desarrollo. Dice Poe: si su primera frase no tiende ya a la producción de dicho efecto, quiere decir que ha fracasado en el primer paso. No debería haber una sola palabra en toda la composición cuya tendencia, directa o indirecta, no se aplicara al designio preestablecido. Todo eso supedita al efecto. Las consideraciones de Poe no dejan de estar vinculadas a la recepción lectora, es decir, a la atención, a la entrega del lector. Pardo Bazán, en esta misma línea, da como una de las características de un buen cuento lo bien graduado del interés que desde la primera línea ha de despertarse. Por eso, Eddie Wharton le concede muchísima importancia al principio del relato. El autor estadounidense, aunque no niega la afirmación de Nietzsche acerca de la necesidad de genio o talento para inventar un final, considera que en el cuento la primera preocupación del escritor es saber cómo escribir el comienzo. Evidentemente, para ella, un final inadecuado o irreal disminuye el valor del cuento y también de la novela, pero una vez que el cuentista ha pensado el tema, lo primero que debe interesarle es el estudio de lo que los músicos llaman el ataque, es decir, el comienzo de la composición musical. Es una norma aplicable a la novela, de modo que debe contener en la primera página el germen de todo, del conjunto, pero es aún más cierta, dice Eddie Wharton, en el relato, porque la brevedad del cuento aproxima el principio al fin. En términos metafóricos, dice, la trayectoria es tan corta que el relámpago y el trueno casi coinciden. Como Poe y Pardo Bazán, para Eddie Wharton, ese principio de relato tiene repercusiones en la recepción lectora. Si su primera pincelada es vívida y expresiva, ganará al momento la atención del lector. Si no hay algo vivo que anime el alma de un chispazo, algo que emocione, nada valdrá para fijar la peripecia en la mente, precisamente del receptor. La preocupación de la escritora neoyorquina por el objetivo de captar el interés de este, con un inicio arrollador, dice, del cuento, la lleva a pensar sabiamente en que se trata de algo más que un truco, pues hacer ese arranque vigoroso supone que el autor tiene el tema tan estudiado que lo ha asumido e interiorizado. Es decir, que ese control constante del tema supone, antes incluso de contar la historia, una buena dosis de reflexión. Emilia Pardo Bazán, consciente del polimorfismo del género novelístico carente de toda norma, como andando el tiempo expresaría Pío Baroja, declara que para este no hay regla ni límites. Esto que permita al novelista usar determinadas técnicas y plasmar reflexiones de toda índole le está vedado al autor de cuentos, ya que el género no se presta, dice doña Emilia, a digresiones y amplificaciones, ni debe incurrir en las campañas líricas, sentimentales y sociales a los George Sand o Víctor Hugo.
De ahí que afirme con decisión: todo elemento extraño le perjudica. Y para que esto no suceda, el modus operandi del cuentista, siguiendo, dice Pardo Bazán, él lo califica de el sustancioso prólogo de su admirado Maupassant. El prólogo a Pierre Eugène dice: será proceder, el modus operandi será proceder concentrando. Convierte así doña Emilia la concentración en elemento pertinente de la poética del género, la cual consiste en ceñirse al asunto, encerrar en breve espacio una acción, drama o comedia. Algo parecido dice Matthews y también Gonzalo Sobejano cuando habla de los cuentos de Clarín. Y esta concentración deriva en otro rasgo esencial del relato, la intensidad. Sin embargo, la extensión corta no tiene una implicación de disminución de la belleza o impacto limitado en el lector. Por el contrario, la escritora coruñesa defiende que el cuento adquiere tanta fuerza de arte, suspensión tan intensa o más que un relato largo, detenido y cargado de observación, como los camafeos o medallas antiguas. Cuando Pardo Bazán habla de las cualidades de un buen cuento, además de considerar el despertar el interés del lector, como ya se señaló, se refiere a la rapidez con que se narra y a lo exacto y sucinto de la descripción. Dos aspectos, como sostiene Genet, muy relacionados, pues las pausas descriptivas no solo influyen en el ritmo, rebajando la velocidad del relato, sino que la acción no avanza, pues queda detenida. También Edith Wharton menciona la concentración y la síntesis a referirse a la compacidad de compacto o condensación, y a la instantaneidad, cualidades buscadas por el autor. Pretensión que se ve alcanzada si se observan dos unidades en relación, una con la tradicional unidad de tiempo, que contempla las 24 horas del giro de la luz solar, del que habla Aristóteles en su Poética, y la otra es una unidad, digamos, más moderna, más compleja, que se refiere a la focalización del relato. El cuento requiere que cualquier episodio se contemple exclusivamente a través de un único par de ojos, dice Edith Wharton, es decir, una única focalización de un personaje. La escritora norteamericana subraya la gran importancia de la focalización, aspecto que no contempla Pardo Bazán, indicando que un buen autor de relato debe no solo saber de qué ángulo tiene que presentar la peripecia, sino entender por qué escoge ese ángulo en particular y no otro. Algo que es sensible a la novela, pero evidentemente más complicado. Sus reflexiones sobre ella están tomadas, según confiesa, de los prólogos a la edición definitiva de su amigo Henry James a sus propias obras. Y como él considera que la primera tarea del autor debería ser escoger esa mente focalizadora con el mismo cuidado que se escoge un solar para edificar en él o se decide la orientación de una casa. De modo que el escritor, antes de estudiar el tema, debe preguntarse y responderse: ¿quién ha visto aquello de lo que voy a contar algo? Porque cada testigo de un determinado incidente lo contará de una forma distinta. Además, sugiere James, según Wharton, que el personaje elegido por el autor para focalizar el relato debe ser el que tenga la visión más extensa. La mente escogida para reflejar cada caso debería situarse y, por tanto, constituirse de tal forma que permitiese observar un panorama lo más amplio posible. Y todo ello en aras de la verosimilitud, la cual necesita de otro aspecto imprescindible para alcanzarla. Este es no dejar nunca que el personaje que actúa como focalizador transmita algo que no quede de forma natural dentro de su registro. Así pues, esa única visión del cuento será para Wharton cuestión de vivir dentro del focalizador escogido y tratar de sentir, de ver y de reaccionar justo como lo haría esa mente, ni más ni menos ni de otro modo. Wharton está hablando evidentemente del personaje reflector de Henry James. La condensación, el carácter compacto del cuento viene, además de ese único punto de vista, de un único par de ojos, de un modus operandi fundado en el instinto, de la selección de materiales mediante el cual el autor desestima lo innecesario. Así debe prescindir de la repetición y la insistencia. Escribe Wharton: cuanto más breve sea un relato, más despojado estará de detalles y más se potenciará la acción, y conseguir el efecto buscado dependerá no solo de elegir qué se conserva una vez eliminado lo superfluo, sino del orden en que se va dosificando lo esencial. Y habla de economía de medios. Ella utiliza esta expresión. Economía de medios que consiste en que el autor no puede ornamentar la superficie multiplicando acontecimientos accidentales, episodios menores, etc.
Muy ilustrativamente, el autor estadounidense compara esa labor de cuentista de economizar medios con administrar una fortuna. Pues la economía y el gasto tienen que tener su parte en ella, pero nunca deben de generar mezquindad o despilfarro. Con significado distinto para ilustrar su idea de escritura como una dedicación consciente, laboriosa y lenta, Eddie Wharton considera que la verdadera economía consiste en extraer del tema cada gota de significado y que el verdadero gasto no es más que dedicar tiempo, reflexión y paciencia al proceso de extracción y representación. Como Pardo Bazán, la escritora neoyorquina, también opina que la concepción del cuento es repentina. Dejar que cientos de experiencias dispersas se acumulen y agrupen en la memoria hasta que de pronto una emerge de entre todas ellas y emite su haz de luz que nos atrapa. Pero además establece una importante diferencia, lo dice ella, diferencia técnica entre relato y novela. Mientras que en el primero la situación es la preocupación principal, en la segunda lo es el personaje. Por eso, en la novela, su vitalidad depende de las criaturas literarias, al contrario que en el cuento, en el cual el efecto que produce, dice, la impresión de algo que está vívido, presente en el asunto que se narra, depende casi por completo de la situación, de su forma o su presentación. Por algo, algunos de los grandes relatos de todos los tiempos deben supervivencia, dice Eddie Wharton, exclusivamente a la presentación dramática de una situación. Los personajes que la protagonizan, al igual que piensa Pardo Bazán, no están desarrollados como en la novela. En esta, un personaje en general, puede dibujarse con un par de pinceladas, pero su progresión, el despliegue de su personalidad, obliga a un proceso lento, necesita espacio y, por tanto, requiere la definición de un plan ambicioso, un plan sinfónico. Pero en el relato, los entes de ficción, afirma Wharton, deben ser algo más que marionetas, aunque algo menos que seres humanos individuales. Por último, en las reflexiones de Emilia Pardo Bazán y Eddie Wharton sobre el género cuento que venimos rastreando, se pone de manifiesto, desde luego, una constante referencia al autor y al lector, una sintonía entre ambos, ¿no? Se pone de manifiesto no solo la reivindicación del lector en la producción lectora, sino lo que algunos teóricos defienden, es decir, la importancia de los procesos de emisión y recepción y de la situación comunicativa pragmática en la definición del género, que es realmente una tradición que ha pervivido en la investigación del mundo hispano desde Castañino, Vaquero Goyanes, Anderson Inver, etc. Para finalizar, cabe destacar que Emilia Pardo Bazán y Eddie Wharton, aparte de las afinidades señaladas al principio, son autoras autoconscientes, crean cuentos y conciben una teoría sobre ellos, la cual no solo muestra aspectos semejantes, sino que ofrece otros recíprocamente complementarios. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Peñas Varela, no solo por esta espléndida lección de comparatismo, sino también por el haberse ajustado al tiempo que nos permite ahora, sin agobios, porque además ahora ya no tenemos más que hacer que comer, podemos ahora plantear el debate sobre las sugestivas cuestiones que sin duda ha planteado esta ponencia. Así que si alguien quiere comenzar a plantear la primera pregunta, profesora Labañi. Pues muchas gracias por la ponencia. La característica del cuento que siempre más me ha llamado la atención es el giro inesperado que suele darse al final. Y es una estrategia que Pardo Bazán maneja de manera absolutamente genial. Tengo curiosidad, ¿Pardo Bazán nunca habló de ese aspecto del cuento, el giro inesperado que ocurre al final? No. Curioso. En los textos que he citado, donde puede inferirse esa teoría del cuento, no, pero habla siempre de un desarrollo del interés mantenido a lo largo del cuento. Pero del final, y es verdad que hace finales inesperados, Eddie Wharton también,
pero no, creo que no habla del final. Sí. Si se me permite una observación al respecto, yo cada vez estoy más convencido de que la manera de hacer cuentos de Emilia Pardo Bazán, que se va afianzando desde los primeros hasta los finales de su vida, influye mucho el medio al que van destinados, es decir, la columna del periódico. Después de una primera época en que los cuentos se publican en revistas y tiene más extensión, en un momento determinado Emilia Pardo Bazán escribe cuentos de un... Su ordenador no creo que tuviese la herramienta de contar palabras, pero lo hace con un rigor exquisito. Tenía las cuartillas que en el periódico solo le concedían un espacio determinado en la columna. Y eso es lo que le obliga a esa concentración y a ese final. Yo estoy convencido de que el lector, digamos, asiduo de cuentos de Pardo Bazán sabe que casi siempre, al final, va a haber esa sorpresa que muchas veces viene anunciada por el título. Hay cuentos que se titulan con la frase con la que termina el cuento, que da sentido al cuento. Y yo creo que el cauce de la prensa periódica, sobre todo los cuentos ya de los años finales del XIX y los 20 años del siglo XX, que es cuando ella publica cuentos en ABC, en El Imparcial, en El Liberal, etcétera, esas dimensiones de la columna son las que le obligan a esa concentración y a ese final impactante, ¿no? Gracias. Sí, ¿alguna otra más preguntas? Sí, profesora Aleixandre. Bueno, muchísimas gracias, Ermitas, porque ha sido fascinante. Yo voy a hacer una pregunta como autora, porque relacionándolo con lo que ha dicho ahora Herrán, es cierto que muchos de esos cuentos se publicaron antes en periódicos, y yo tengo una envidia espantosa de las autoras y autores estadounidenses o ingleses o tal, que publican sus cuentos en revistas y nadie, cuando los va a reunir en un volumen, se pregunta si es legítimo que no sean inéditos, como pasa in this country. Y entonces no sé si es algo condicionado por mi pertenencia al ecosistema de la literatura gallega, pero yo veo aquí, primero, menos legitimidad. Es que a mí lo que más me gusta es escribir cuentos, yo por mí haría eso solo. Pero primero, que no hay muchos sitios donde publicarlos, con lo cual tenemos que esperar a tener ya un grupo para publicarlos como libro, y yo veo menos legitimidad. Aquí hay como una especie de jerarquía, o sea, donde la novela está allá arriba. Es muy difícil hacer una novela, pero yo creo que también es difícil hacer un buen cuento. Entonces, claro, estas dos autoras pudieron publicar sus cosas en revistas, en periódicos antes, y a ver, ¿cómo todos los que sois pardobazanistas y profesores de literatura, cómo hacer para subir la legitimidad de los cuentos? Perdón. Pues no sé, a mí personalmente el género cuento me gusta mucho y me parece que es una medida muy buena del talento del autor o de la autora, ¿no? Pero no sé, mi ponencia es mucho más larga y doña Emilia también habla que hay un momento que, así como en el siglo XIX se publican los cuentos en el momento oportuno, es el momento de Maupassant. Ella dedica también mucho espacio a Maupassant, que lo admiran muchísimo, lo mismo que Eddie Wharton también, que también habla de él. Pero luego habla como en el siglo XX que ha decaído la moda del cuento y que todo el mundo quiere leer novelas. Pues debemos seguir en esa misma línea todavía, ¿no? Y ya digo, yo la receta no lo sé, lo que pasa es que, claro, el volumen de revistas que puedan admitir publicar cuentos como antes son muy escasas. Yo me refería que en España, específicamente, yo creo que es distinta la situación. Me da la impresión a ese respecto, porque yo que leo muchísimo cuento, yo veo que los americanos, ahora tengo en la mesilla el libro de Murakami,
en inglés, el último, First Person Singular, creo que está en castellano. Todos los cuentos, al principio ya aparece publicado, tal. Y yo, no sé, a lo mejor me confundo, y es mi ignorancia, pero no me parece que haya muchos lugares donde publicar. O sea, me parece que la situación en España es distinta, la legitimidad del cuento. Pero bueno, a lo mejor me confundo. Sí, pero yo no sé la solución. Profesora Troncoso. Sí. Quería preguntarte, hay un momento que tú dices que me parece que Wharton, la americana, Sí. dice que diferencia el cuento, se inclina hacia la acción, mientras la novela se inclina hacia el personaje. Sí. Yo, para mi entender, he leído cuentos de Doña Emilia donde el centro es el personaje y la mínima acción es simplemente para iluminar al personaje. Pero ella dice la situación, no la acción. Ya, bueno, pues la situación, me da igual, la situación en Doña Emilia, no sé nada, no leí ningún cuento de la americana, muchas veces es para, el centro es desde mi perspectiva, el centro es el personaje y la situación que te cuenta alrededor es nada más que para confirmar cómo es ese personaje, que es su objetivo. ¿No? Hay muchos cuentos de personajes, sí. Vale. Evidentemente la profesora Mayoral, que también escribe cuentos, tendría que opinar. Debo decir que desde aquí he estado viendo durante toda la intervención de la profesora Penas las dos narradoras de primera fila, la profesora Mayoral y la profesora Leisandre, mirándose y confirmando, en fin, era la voz de la experiencia que confirmaba lo que decía la teórica. Yo quería comentar, ¿se oye? Sí. Que a mí me sorprende que doña Emilia tiene intuiciones que son propias de la narrativa del 20, porque hoy escribir un cuento en primera persona es lo que se llama la voz, o está justificada o no justificada, porque mientras la tercera nadie te pide que la justifiques, si escribes en tercera persona se supone que hay pues esa tradición, la voz que narra, el narrador, pero en primera persona los cuentos, esa voz que aparece, y no se sabe de dónde, pues técnicamente no están bien considerados. Es decir, es una forma facilona de contar una historia. ¿Cómo se justifica? Bueno, pues esa es la carta, la confesión, etcétera. Bueno, doña Emilia tiene muchísimo cuidado. Hay muchos cuentos que son en primera persona, pero es que hay una reunión, lo comentábamos ayer, una reunión de tíos que están fumando un puro y se cuentan historias y uno avanza esa voz y lo cuenta. Y lo hace siempre, prácticamente, y al final es como ya la persona que está de vuelta de eso, y lo que leí del cuento de Hacia los Ideales es que dice, he aquí el relato de Torralba, 2 puntos, y suelta un relato en primera persona. Esa introducción solo quiere decir que a ella le molesta esa voz que no viene, no se sabe de dónde viene. Es decir, esa voz en primera persona, ella siente lo que se siente en el siglo XX, que esa voz en primera persona, sin decir de dónde viene, pues no le parece bien. Y lo resuelve de esa forma tan elemental, pero clara. He aquí el relato de Torralba, 2 puntos, zaca, y suelta una narración en primera persona. Me parece de gran narradora. Es decir, de darse cuenta de que hay que justificar esa voz en primera persona, porque no justificarla es demasiado fácil. Aunque hay relatos preciosos en primera persona, pero siempre o son muy poéticos, y ahí estás viendo la voz del autor o la autora, o la pregunta es, ¿y quién cuenta esto que me están contando? Y ella lo tenía muy claro, o sea, que es un rasgo más de su gran capacidad de gran escritora, sencillamente. Muchas gracias. Yo quiero felicitar a Hermitas por la espléndida ponencia y a la vez decir que quienes hemos leído, yo no sé si todos, pero muchísimos cuentos de Emilia Pardo Bazán, nos damos cuenta de la pluralidad de puntos de vista, de estructura, de personajes, de
propósito, de moraleja, aunque no se llame así, de la intención que tiene ella, de ambientes, es tan plural que yo creo que solo un análisis de todos los cuentos de Emilia Pardo Bazán, analizando todos estos aspectos, nos darían la solución a lo que vemos, porque es verdad, en ese caso que cita Marina Mayoral, dice, esto es lo que dijo, y le pasa la voz, pero hay otros que no, que empieza así, y en muchos, bueno, no sé si en muchos, en algunos, se justifica la primera persona porque nadie más que esa persona podría conocer los porqués y los paraqués de lo que ocurre. En ese caso tiene una justificación. Y no es que ella le ceda los trastos a otra persona para que lo haga, sino que es que se justifica así, si no nadie lo sabría. Bueno, yo creo que tiene que ser un análisis muy exhaustivo y bien total de los cuentos para poder estudiar esto. Y con respecto a lo anterior que se dijo, que comentaba Joe Lavani, que era al final un quiebro que nos sorprende. A doña Emilia, quienes hemos leído los cuentos, nos damos cuenta también de que le encanta el factor sorpresa. No solo en el final, le gusta muchísimo el giro en unas épocas. Ya digo, no me siento capaz de decir en esta época, en este periódico, esto habría que estudiarlo con un poco de calma, pero le encanta utilizar el factor sorpresa porque ella, desde el principio, esa cita de cuento original que no se concibe de súbito, no se consigue nunca, no sale nunca. Eso lo que quiere decir es que quiere captar la atención también desde el primer momento y va llevando al lector a una conclusión que ella conoce de antemano, pero te la va dosificando, vamos a decir así, hasta que lo remata. O sea, el estudio de los cuentos de Emilia Pardo Bazán es, bueno, no sé, insondable, pienso, insondable. Y creo que ahí se nos daría la respuesta a todo esto que nos preguntamos todos los que los hemos leído y los leemos con frecuencia. Y luego, quizá porque estoy pensando ya en la ponencia de la recepción en Estados Unidos de Emilia Pardo Bazán, veo que lo que nosotros vemos y lo que veían allí no era siempre exactamente lo mismo. Bueno, nada más. Muchas gracias y bueno, felicidades. Gracias a ti. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues quede como conclusión de esta mañana. Un momento que Olivia va a repetir la advertencia que hizo a primera hora porque había menos gente de la que hay ahora. Pero antes de ello, como conclusión de este debate, yo quería convencerles de mi convicción cada vez más arraigada de que el talento de doña Emilia está en los cuentos, fundamentalmente, más que en todo lo demás que escribió. Cada día estoy más convencido.